Saludos, esto es Box Day, su canal. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el estudio sobre las cartas que el apóstol Pablo escribió mientras estaba en prisión, lo más probable en Roma. Y ya habíamos visto dos anteriores, que eran Efesios y Filipenses. Y hoy nos toca Colosenses. Es una carta trascendental, todas, ¿verdad? Pero esta va a hacer un énfasis sobre el que estamos completos, los cristianos, el que le hemos conocido a Jesús, estamos completos en Él. Y entonces yo lo invito a que me acompañe en este viaje maravilloso que sucedió hace 2000 y un poquito de años, pero que es tan vigente para nosotros el día de hoy y tan oportuno el poder escucharla y ponerla en práctica con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces el tema es completos en Cristo. Pablo escribe a esta iglesia de Colosas, hoy ubicada en lo que hoy actualmente es Turquía, allá en Europa. Quedaba Colosas a unos 170 kilómetros de la otra ciudad que era Éfeso, ¿verdad? Así que en esa distancia Pablo manda cartas a ellos. Una iglesia que queda más cerca, mucho más cerca de Colosas es la Odisea, que al final de esta carta de los Colosenses, si usted la va a leer, es cortita, es pequeña, así que usted con toda confianza la puede leer en su casa con más detenimiento. Aquí pues por cuestiones de tiempo vamos a concentrarnos en unos pasajes específicos, no vamos a abarcar toda la carta. En algún otro momento podremos desarrollar ese tipo de estudio. Pablo en esta carta va a enfatizar la preeminencia divina de Cristo y va a advertir contra herejías que se estaban moviendo en esta iglesia de Colosas. Diríamos que no estaban arraigadas como ya en Gálatas. Sí habla con un tono más fuerte de regaño hacia los Gálatas que habían permitido una contaminación de doctrina, pero sí había un coqueteo en Colosas, en la iglesia de los colosenses. Sí había un coqueteo con algunas enseñanzas un poco extrañas que no eran lo que Pablo les había enseñado, lo que a través de sus cartas, a través de Epafras, que estaba a cargo allí, se les había enseñado a ellos del Evangelio de Jesucristo. No era. Sin embargo, habían allí ya algunas personas que estaban tratando de enseñar cosas extrañas. Entonces Pablo aprovecha y manda esta carta advirtiéndoles de quién es Cristo y del peligro de estar escuchando estos pensamientos, estas herejías contrarias al Evangelio de Jesucristo. La herejía o el hereje, ¿verdad? Es una persona que voluntariamente escoge tener una opinión en lugar de la verdad. Voluntariamente escoge tener una opinión en lugar de la verdad. Simplemente es algo que le gustó, alguna idea, alguna filosofía, alguna cosa extraordinaria, y desecha lo real para asirse de una fantasía, de una cosa hueca, como él les va a decir, huecas filosofías y huecas sutilezas, lo va a decir después en capítulo 2, el apóstol Pablo. Y entonces son cosas extraordinarias, pero que no tienen fundamento, no tienen un sustento real para querer semejante cosa. Recuerden que estábamos en el tiempo donde está el Imperio Romano, pero el Imperio Romano todavía mantenía mucha de la herencia, había relevado al Imperio Griego. Entonces mucha de la filosofía griega, bueno, de hecho hasta el día de hoy nos acompañan muchos grandes pensamientos de los filósofos. Algunos son rescatables en cuanto a valorización humana, pero otros en cuanto a la eternidad, en cuanto a la trascendencia, están bastante equivocados. Muy bien, entonces en este escenario es lo que sucede cuando el apóstol Pablo va a escribir esta carta a los colosenses. Esas herejías, ¿en qué consistía? ¿Qué era específicamente lo que estaban enseñándoles equivocadamente a la iglesia? ¿O querían entrar allí? Se negaba la preeminencia de Cristo. Se negaba la preeminencia de Cristo. Cristo es sobre todo, es el creador de todas las cosas,
La obra que Él hizo en la cruz fue perfecta, no hay necesidad de ningún sacrificio más. Él es nuestro mediador, no hay necesidad de ayudas de ningún ser espiritual ni menos humano para poder llegar a la reconciliación con el Padre, que ya Jesucristo la hizo. Entonces eso le bajaban el piso, decían que no, que habían otros espíritus, que habían otros seres, que habían otras formas de poder llegar a esa elevación espiritual, etcétera, etcétera. Otra cosa que se estaba manejando era que le atribuían a los ángeles la obra creadora y mediación redentora. Decían que los ángeles tenían que ver en la creación y en la mediación de la redención, del pago que Jesús hizo, el rescate que Jesús hizo por los pecadores en la cruz del Calvario. No, Jesús hizo una parte, pero hay seres espirituales que nos ayudan a conocer más a Dios, y entonces había un culto a los ángeles. No se nos especifica claramente todos los detalles de qué consistía esto, pero con solo que mencione esto, hoy en día hay algunas cosas que usted sabe de cultos a los ángeles, de adoración a los ángeles, son muy populares hoy en día. Usted le da su campanita, porque el ángel le va a tocar la campanita cuando usted tiene que ir a asistir a lo que él solicita, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchas historias que pasan hoy en día. No necesariamente era específicamente igual lo que estaba pasando con ellos. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, pero el espíritu, las doctrinas demoníacas no cambian. Simplemente le cambian la envoltura, ¿verdad? Como un producto que ya la gente no rechaza. Entonces, ¿qué dicen los fabricantes? Cambiémosle la envoltura, presentémoslo como algo más atractivo y la gente lo vuelve a comprar. Esos son experimentos que ya se han hecho, y el consumidor compra cuando la envoltura es agradable. Entonces los tiempos pasan y los demonios, Satanás con sus planes, es las mismas estratagemas. Son los mismos recursos satánicos para engañar a las personas. Cambian las épocas, cambian los tiempos, pero en el fondo el espíritu de engaño es el mismo. Entonces por eso tenemos que estar atentos. ¿Qué más también querían que los cristianos se desviaran? Enseñando ¿qué? La importancia de tener experiencias místicas con revelaciones nuevas. Entonces, la revelación de Dios a través de Jesucristo era lo máximo. Ya se les estaba dando desde el Antiguo Testamento, que se conocía la palabra, y estas instrucciones que Pablo daba a través de sus colaboradores en las diferentes iglesias, era la revelación de Dios, era la voluntad de Dios para ellos, era el aclarar las tinieblas de la mente y del por qué estamos aquí, para dónde vamos. Era en Cristo que todo eso se llenaba. Sin embargo, ellos decían que no, que usted puede tener unas experiencias místicas, unas experiencias donde Dios va a recibir nuevas revelaciones, nuevas verdades. ¿Ha oído a algunas sectas que nacieron de eso? De que alguien tuvo una experiencia mística, un ángel se apareció por allá, o unos seres y me dieron un mensaje, cosas extraordinarias. Jesucristo, Dios ya habló a través de Jesucristo, que es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, este tipo de distractores, este tipo de enseñanzas raras, estaban desviando a la iglesia de Colosas de el verdadero evangelio. Que también, filosofía griega, repito, negación de todo lo que causa placer. Hoy podríamos llamarlo como el nihilismo o prácticas ascéticas. El negarse todo placer. ¿Qué es lo que sucede? Hablábamos en el otro video, ¿verdad? Sobre que el cristiano debe de manifestar evidencias de una vida transformada y no estar entregado al pecado, entregado al libertinaje, a todas estas cosas. Pero eso es una cosa. La otra es que entonces no podamos disfrutar de las cosas buenas que Dios hizo, de los alimentos, como él lo va a decir en otra carta, de disfrutar de los alimentos, disfrutar del matrimonio, que dice que algunos prohibirán casarse, disfrutar de todo lo que Dios ha dado en el contexto sano, en el contexto del orden de Dios. Tenemos que disfrutar de la creación que él hizo. Acuérdense que hizo a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén. O sea, desde ahí todo se santifica en Cristo Jesús. No vamos a caer en los excesos del pecado y la mentira de Satanás. Pero nosotros como cristianos tenemos que disfrutar. Ahora, con más razón en Cristo, podemos disfrutar de todas las cosas que Dios nos ha dado. Con más razón. Pero ellos hablaban de una negación, de no placer de nada. No coman esto, no beban esto, no toquen, no vayan. Solo negaciones, solo privaciones, cargas pesadas sobre ellos que Dios en ningún lado las había dicho. Había también algunos rasgos de algo de judíos, ¿verdad? De judaizantes, de guardar
días, eso es la otra. Obligaban a guardar fiestas y días determinados. En Cristo Jesús, ya nosotros no estamos sujetos a guardar días específicos, a rajatabla. Porque nuestro sabbat, para empezar, es Cristo. Él es nuestro reposo. Siempre estamos ahora en el reposo de Dios. Siempre estamos en la comunión con Él. Ya no es un día para tener comunión con Dios. Ahora todos nuestros días, toda nuestra vida, vivimos en comunión con Dios, con nuestro Señor. Muy bien, entonces este tipo de cosas estaban comenzando a permear allí al llegar a la iglesia de los colosenses. En el versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15, vamos a la palabra, Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Alguna secta dice que Jesús no es Dios, que es una creación, es un ángel especial, es un ser especial, pero que no es Dios. Y nos sacan este pasaje donde dice que es el primogénito de toda creación. Ve, primogénito, o sea que lo hizo primero, sí lo hizo. Esa es la interpretación que ellos dan. Lo que pasa es que no quieren escudriñar y entender que la palabra que se usa allí en el griego es prototokos, donde dice primogénito, que viene a ser primero en orden o importancia, antes de, delante de, ante todo. Es una manera para que nosotros entendamos que Él es el preeminente en todo, que está antes de todo. Ese es el verdadero significado de esta palabra. Sí, también hace referencia, por supuesto, en otros pasajes, como cuando es el primogénito de María, cuando es su hijo primogénito, Dios lo usa a su hijo primogénito, su primero. Sí, claro, en ese contexto, que está muy claro, es así, pero en este no. En este está hablando de que está encima, está totalmente en soberanía, en poder sobre la creación. También dice en el versículo, en este 15, en esa relación eterna con el Padre, en la versión Dios habla hoy, este versículo, pero en la Dios habla hoy dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a toda la creación. Anterior a toda la creación. Él no es creación. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos hablar solo de Colosenses, pero resulta que tenemos toda la Biblia para confirmar una y otra y otra y otra vez que Jesús es el Señor Dios, ¿verdad? Ok, pero como estamos en Colosenses, por eso es que les estoy compartiendo estas partes. Muy bien, versículo 16, porque en Él fueron creadas, en Jesús, porque en Cristo, ¿ok? Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es impresionante porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Dónde se creó todo? En el espacio. Dice que fue en Cristo. Entonces aquí a más de uno se le puede volar la mente, ¿verdad? Como que nos hace cortocircuito, nuestra mente finita comienza a hacer un cortocircuito. Por eso yo le pido al Señor que usted pueda tener ahora este conocimiento de Dios, que el Espíritu Santo le ayude a comprender la grandeza, la anchura, la altura, la longitud, la magnitud de quién es Cristo Jesús. Muy bien, entonces dice que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos. Las que hay en los cielos. La atmósfera, la luna, las estrellas, las galaxias, todo para allá, todo. Y dice, y las que hay en la tierra, las que vemos, las profundidades del mar, todo, absolutamente todo, las bases de la tierra, todo, visible e invisible, las que podemos simplemente, simple vista, comprender, y las que están ocultas,
que son invisibles por diferentes factores que podamos decir que es invisible, por diferentes dimensiones, si usted quiere decirlo, por las que sean invisibles. Todo lo fue creado en Él. Todo fue creado en Él. Y dice, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Está hablando de poderes aquí en la tierra, de poderes en otra dimensión. Esto es fuerte. Carlos, ¿qué está hablando? Nueva era. No estoy hablando de nueva era, estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de la Biblia. ¿Qué dice ahí? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Poder de autoridad aquí en la tierra, como usted conozca, gobernantes, reyes, todo lo que usted me quiera decir de autoridades, Dios las delegó, Dios las puso. Poderes en lo invisible, ángeles, demonios, lo que sea, Él delegó cosas, Él dio poder. No me parece, eso ya es un problema muy particular, si le parece o no le parece. La Biblia dice que todo, Él es el Señor de todo, tiene el poder sobre todo. Fue creado en Él, dice. Todo fue creado por medio de Él. No solo fue creado en Él, fue creado por medio de Él. Carlos, ¿dónde está el universo? El universo está en Cristo. ¿Usted puede entender eso? Fue creado por Él y está en Él. En Él y por Él. Es espectacular esto. Y dice, de Él y para Él, por medio de Él y para Él. O sea, fue creado en Él, por medio de Él, y todo es para Él. Todo le pertenece a Cristo. Fue creado en Cristo, todo lo que vemos y lo que no vemos en los cielos y en la tierra fue creado en Cristo, por medio de Cristo fue hecho y para Cristo. O sea, no, que es que un angelito me reveló. Ese angelito está sujeto a Cristo. Sea un ángel del Señor, como Pablo un día dijo, aunque venga un ángel y a Gálatas les va a decir eso, y les predica un evangelio diferente al que les he predicado, sea maldito, sea anatema. Todos los seres están bajo el dominio de su creador, de Cristo. Dice en el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vuelve a decir que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten es que tienen sentido, que se mantienen en orden, que se mantienen unidas. Los átomos, ahí está, es una fuerza que los mantiene. Bueno, ya sabe cuál fuerza es la que los mantiene. Eléctrica, todo lo hizo Él, todo. Él es antes y en Él subsisten. La creación tiene sentido en Cristo. El mundo se vuelve loco. ¿Por qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene esto? Por supuesto, porque le han dado la espalda a Cristo y sin Cristo nada tiene sentido. ¿De dónde venimos? De una explosión, y la explosión de dónde salió, y ahí va para atrás y se vuelven locos porque no pueden tener la respuesta. No pueden tener la respuesta. Dicen que nosotros vivimos de fe, pero ellos tienen más fe que nosotros, si lo quieren ver desde ese punto de vista, porque creen en algo que no pueden demostrar, en algo que no tiene lógica, no tiene cómo sostenerse semejante barbaridad. Que la nada hizo algo. La nada hizo algo, por Dios, ¿qué estás diciendo? La nada hizo algo. 1 kilómetro más cerca del sol y esto se destruye. 1 kilómetro, la tierra, más lejos del sol y esto se destruye. Matemáticas precisas, perfectas. Pero fue la nada. Necio, dice la Biblia. Romanos dice que por la creación, los que nunca se les predicó no van a tener excusa, porque la misma creación
habla de Dios, les enseña quién es Dios. Ahora, ¿quién es el que nos presenta verdaderamente a Dios para que ya no vivamos solo con sombras o con imágenes? Es Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo le ha dado a conocer a ese Dios, a ese que ustedes llaman Padre. Yo lo he dado a conocer, soy yo. Digo Cristo. Muy bien. En el versículo 18 dice, y Él es la cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra aquí de primero, que menciona aquí, para que en todo tenga la preeminencia, donde dice en cuerpo, el que es el principio, Él, Cristo, que es el principio. Principio, la palabra griega es arque, y el verbo arcón. Da la idea del origen, la causa activa, sea que se trate de una persona o cosa. Esto es del diccionario expositivo Vine. Él es la causa, es el origen, la idea del origen, la causa activa de que todo surgiera y se mantenga. No solo fue que explotó, no solo fue que creó, sino que lo hace mantenerse hasta el día de hoy, en un balance perfecto. ¿Quiénes son los que queremos destruir ese balance? El ser humano que se aleja de Dios, el ser humano ignorante, destruyendo la creación, destruyendo la obra, destruyéndonos a nosotros mismos, destruyendo las relaciones con el prójimo. Es el ser humano, pero en el corazón de Dios y su voluntad es mantener la vida, sustentarla. Y vino a rescatar toda la creación, toda la creación. Primeramente al ser humano, por supuesto, la corona de esa creación maravillosa, pero también a todo el resto de lo que Él hizo. Haciendo la reconciliación en Cristo en la carne. Dice en el versículo, en este mismo 18, un ejemplo de esto de primero, en Isaías 44:6, en la Reina Valera dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dijo Jehová en Isaías 44:6 en el Antiguo Testamento? Yo soy el primero. Pues ahora aquí, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice que Jesús, que Cristo es el primero. ¿Qué contradicción? No es contradicción, porque es lo mismo. Cristo, Dios se hizo hombre. El verbo de Dios, su palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice Juan en su capítulo 1 del Evangelio. Él es el primero. Jehová, que dijo que era el primero, ahora se ha manifestado a los hombres en la persona de Cristo. Dice, yo soy el primero. Versículo 19 del capítulo 1 de Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En la nueva traducción viviente dice, pues a Dios en toda su plenitud, a Dios en toda su plenitud, todo entero Dios, si es que lo podemos ver así, porque es ilimitado, pero para que nuestra mente finita lo entienda, todo Dios, dice, le agradó vivir en Cristo. Todo Dios le agradó vivir en Cristo. Emanuel, ¿se acuerda uno de los nombres que iba a tener el Mesías? ¿Cuál era? Emanuel. ¿Y qué quiere decir? Dios con nosotros. A Dios le agradó toda su plenitud vivir en Cristo. A muchos se le vuela la olla, como dicen los españoles. Se le va la olla. Se le va la mente, se le revienta todo. Esto es extraordinario, mi hermano. Y entonces dice el versículo 20, en la versión Dios habla hoy, se los leo en el versículo 20, y por medio de Él, de Cristo, Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esto está fuerte, esto está muy fuerte. Dice,
que por medio de Cristo Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. ¿Cómo hizo semejante cosa? ¿Cómo armonizó todo el universo que estaba caído por el pecado, por la destrucción? ¿Cómo reconcilió eso? ¿Cómo lo arregló? ¿Cómo lo reparó? ¿Cómo lo restauró totalmente? Lo hizo nuevo. ¿Cómo lo hizo? Haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ese día marcó la historia. Marcó. No solo que usted y yo digamos antes o después de Cristo. La eternidad entera. Allí estaba, observando la obra de Jesucristo, donde redimía todo el universo. Es muy difícil para nosotros comprender. Yo le diría, quedémonos con que nos reconcilió con el Padre y que estaremos con Él y reinaremos con Él, y qué bendición. Pero implica tanto. Dice Pablo un día que fue al cielo y que vio cosas que no le son dadas contar. Hay cosas que todos los detalles no los tenemos, porque Dios nos dejó lo que sabe que ocupamos. Pero no quiere decir que hay cosas que sorprenderán extraordinariamente cuando estemos en gloria. ¿A usted no lo emociona eso? A mí me emociona sobre todo, primero, que veré a mi Rey, a mi Señor, a Jesucristo, que le veremos cara a cara tal como Él es. Eso es lo principal. Y después de eso, hay cosas que no son dadas al hombre decir, dijo Pablo. Y Pablo, que fue el que tremenda revelación tenía el apóstol Pablo, que nos ha dejado en las Escrituras. Y sin embargo dice que hay cosas que no podía ni decir. Esto es grande, mi hermano, y emocionante. No para especular, sino para mantenernos firmes, constantes, creyendo, pagando el precio, sacrificándonos, seguir adelante, valientes. En el versículo 21 dice, de la versión Nueva Traducción Viviente, igual, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Esa redención del universo, por supuesto que los incluye a ustedes, dice. Que antes éramos enemigos. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios sin Cristo. Sin Cristo el ser humano es enemigo de Dios. Entienda esto es grave. Esto es mortal importancia. Si usted no tiene a Cristo, que no lo engañen, que usted es buena persona. La Biblia dice que si usted no tiene a Cristo, si usted ha rechazado a Cristo, dice que usted es enemigo de Dios. No podrá estar con el Señor, nunca. Hoy es el día para pasar de las tinieblas a la luz, a través de creer que Jesucristo pagó tu precio en esa cruz del Calvario, con su muerte y su resurrección. De lo contrario, seguirá siendo enemigo de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios por eso mandó y dio a lo más preciado, que es su Hijo Jesús, para que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. ¿A dónde? En Cristo, por medio de Cristo. En el versículo 22, Nueva Traducción Viviente dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo es que el resultado, vea que el resultado de estar en Cristo? Dice que ahora ustedes son santos por estar en Cristo, por creer en que Él lo pagó por mí. Dice que somos santos, que somos libres de culpa y que pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Carlos, pero ¿cómo? Yo tengo muchas faltas. Sí, pero ahora Jesús nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha lavado. Su justicia, Él que murió en esa muerte cruenta, muerte de cruz, donde Él no tenía por qué hacerlo, porque Él no tenía ningún pecado. Él no merecía eso. Era usted y yo los que lo merecíamos. Él dijo, el castigo que es para mi hijo, para él, démelo a mí, yo lo voy a llevar. El castigo del pecado yo lo voy a cargar.
Y entonces ahora la justicia, que Él sí es justo, que Él sí es santo, ahora nos lo devuelve a nosotros. Ve qué clase de cambio, ve qué clase de transacción, ve qué clase de convenio. Deme su porquería. Yo la voy a llevar y ahora yo le voy a dar mi santidad, le voy a dar mi justicia. ¿Qué clase de negocio más extraordinario? Usted no quiere ese negocio, usted no quiere ese intercambio. Tu basura que la llevó Jesús y ahora Él nos da su santidad, su justicia, su amor, su gracia. Claro, solo alguien de verdad cegado y endurecido por Satanás no va a aceptar semejante intercambio. Y para terminar, en el versículo 23, en la versión Reina Valera, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto es muy importante. Vigilen, o sea, la fe verdadera permanece y la esperanza no se mueve. Dice el apóstol Pablo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, esta bendición, esta esperanza, esta maravilla en Cristo Jesús, todo esto va a ser nuestro. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Esto es que usted lo creyó hasta que partamos de este mundo. Como viene alguien, me cuenta una historia como los colosenses, que ya alguien estaba contándole otras historias raras de ángeles, de revelaciones, de que tuvo una experiencia de que sacrifique su cuerpo, que no coma, que no toque, que no vaya, que solo prohibiciones, y porque con eso me voy a subir en mi nivel espiritual. Y me olvido de qué fue lo que hizo Cristo. Si yo permanezco firme sabiendo quién es Cristo, qué fue lo que hizo, quién es Él, entonces dice que efectivamente esa fe estará firme, estará fundada verdaderamente, y la esperanza que tenemos de cuando llegue ese día que le veamos, no se va a mover esa esperanza. Y en el capítulo 2, versículo 8, nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vigilen que nadie los engañe con argumentos mundanos alejados de Cristo. Vigilen. Estén atentos. ¿Qué me están contando? ¿Qué me están enseñando? ¿Eso está de acuerdo con la Biblia? ¿Eso está de acuerdo con la fe que Jesucristo produce en mí? ¿Eso está de acuerdo con quien dice que es Jesús? Estén vigilantes de qué es lo que están escuchando, de qué es lo que les están enseñando. Y el versículo 9 dice, allí mismo en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice la Nueva Traducción Viviente: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y el versículo 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es el soberano de toda autoridad. Cristo es el soberano de toda autoridad, principados, potestades. No es que el ángel se va a enojar, no es que esto, que el otro, que los demonios se van a levantar, que esa persona me va a venir a hacer daño, que aquellas autoridades están decretando cosas contra los cristianos. Usted tiene que estar confiado en Cristo. Nada va a suceder si Dios no lo permite, y si lo permite, lo que sea, será para su gloria. Nadie, dice Jesús, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman más bien al que puede matar el cuerpo y su alma mandarla al infierno. No hay nada para estar en temor. No hay nada para estar en un conflicto, en una angustia mortal. Tenemos a Cristo y en Él estamos completos. El creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, el soberano de todas las cosas, es mi Padre, es tu Padre, si le tienes a Cristo. Definitivamente la realización plena de un ser humano solo se encuentra en Cristo. Si podemos en esta vida hacer cosas buenas y superarnos, eso está extraordinario.
y somos llamados a la excelencia en todo. Qué bueno. Pero recuerde que lo único que te puede dar esa realización en tu corazón se llama Jesucristo. Porque todo ser humano nació con esa ausencia por el pecado que nos separó de Dios. Y Dios en Cristo nos vuelve a unir con el Padre. Volvemos a ser uno. Así como Jesús y el Padre son uno, en Cristo usted, Dios y nosotros volvemos a ser uno. Qué maravilloso. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por cada persona que sacó este tiempo para compartir, Señor, escuchar tu palabra. Señor, que tú seas ese soberano en sus vidas, tú seas el Señor, el Salvador de cada uno. En el nombre de Jesús, Padre, trae la llenura a su corazón a través de tu persona, Jesús. Que entendamos que nada nos puede separar del amor de Dios. Muerte, angustia, persecución, nada ni nadie nos puede separar de ti, Jesús. Gracias porque en ti vivimos y nos movemos y somos. Toda la gloria y la honra para ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amigo, amiga que me ves, te pido que te suscribas al canal, que compartas este mensaje. Sé que hay mucha gente que necesita oír esto. Esto es Vox Dei, la voz de Dios. Nos vemos en el próximo video con el favor de Dios. Bendiciones.